Que iglesia, vamos a continuar con la serie que ya tenemos bastante rato en esta serie y nos vamos a llevar un poco más todavía. Hermanos, en el tiempo que tengo de enseñar la palabra, creo que esta es una de las enseñanzas más largas que he dado y que hemos recibido. Hoy vamos a la enseñanza número 17 de esta serie, La grandeza de Dios. La número 17, y el título de hoy, de lo que vamos a estar viendo por la palabra, es Atributos no comunicables, parte 3. Vamos a seguir hablando de los atributos de Dios. Ya vimos los atributos comunicables, hermanos. ¿Se acuerdan de cómo los atributos comunicables de Dios son aquellos que le corresponden a Dios, pero que Dios también da en cierta medida al hombre, al ser humano, donde el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios debido al atributo que es soberano de Él, pero que Él comparte con el hombre? Por ejemplo, hablamos de que Dios es un Dios y un atributo de Él es que Él es un Dios perdonador. Y Dios demanda eso sobre la iglesia. Es un atributo de Dios, pero también dado a los hombres para que los hombres puedan perdonar así como Él lo hace. Esos son atributos comunicables. Pero cuando hablamos de atributos no comunicables, hermanos, hablamos de atributos que son única y exclusivamente de Dios, que Él no los comparte con nadie, y eso es parte de la esencia de lo que Dios es, definitivamente. Entonces vamos a recordar un poco esto quiero leerlo siempre para entender en relación a los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios se refieren a las cualidades y las características de la naturaleza divina, que son esenciales a Dios como ser supremo. Sus atributos son sus perfecciones personales sin las cuales Él no podría ser el Dios verdadero de la Biblia, sin esos atributos. Los atributos de Dios explican lo que Dios es y debe ser conocido en sus gloriosos atributos. Y estos se nos revelan en la Biblia. Oiga, Dios debe ser conocido en sus gloriosos atributos. Muchas veces la gente conoce a Dios, pero no conoce lo que la Biblia dice que Dios es. Y por eso hemos tenido tanto tiempo, ya varios meses, enseñando y predicando sobre la grandeza de Dios para poder conocer a Dios en su palabra. Los teólogos hacen dos clasificaciones acerca de los atributos de Dios, que son atributos comunicables y atributos no comunicables o incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellas cualidades que pertenecen única y exclusivamente a Dios, tales como son su eternidad, su inmutabilidad, etc. Estas cualidades distinguen al Creador de su creación. Esas cualidades de Dios, de esos atributos no comunicables, distinguen a Dios del resto de su creación, de lo que Él es. Él es Dios, nosotros no, pero Él sí es Dios. Y hoy vamos a ver dos atributos, hermanos, muy interesantes en la palabra de Dios, de lo que la Biblia enseña. Tal vez algunos los han oído, tal vez otros no los han oído. Pero hermanos, estos atributos deben de hacernos pensar a nosotros en nuestro caminar diario como cristianos. Hermano, una vez que usted sale de este lugar, hermano, a veces la gente cree de que una vez que yo salí de la iglesia, como que Dios se quedó en la iglesia metido. Yo creo que tenemos un contexto religioso donde la gente cree que cuando va a la iglesia, y mayormente si en la iglesia tienen una imagen grandísima pegada al fondo, y la gente viene a la iglesia y la gente tiene respeto y tiene reverencia y tiene temor de ver aquella imagen porque está en una iglesia, pero una vez salido de la iglesia, la gente se le olvida a Dios. Se le olvida que Dios está en todo lugar. Se le olvida que Dios nos ve, que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, que es muy fácil venir y poner aquí cara de santo, cara de piedad, y poder levantar nuestras manos y decirle: Señor, te amo, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Pero hermanos, el punto es, ¿cómo es mi vida después de que yo salgo de la puerta de la iglesia? Porque en los atributos de hoy vamos a ver, hermanos, cómo usted debe de tener temor y temblor delante de Dios en relación a esos atributos de Dios. El primer atributo que vamos a ver es que Él es omnisciente. Diga conmigo: omnisciente. Omnisciente. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas. Oigan esto: pasadas, presentes y futuras.
La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. En palabras muy ticas, la omnisciencia de Dios significa que Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo, hermanos. Él sabe cómo duerme usted. Él sabe cómo vive usted. Él sabe dónde anda usted. Él sabe los pensamientos más íntimos de su corazón. Dios lo sabe. Por eso, hermanos, dice la palabra que ahora si una persona mira a una mujer para codiciarla, dice la palabra que ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué dice Dios eso ahora? Porque Dios todo lo sabe. Lo único que al hombre le falta es ir y tener la relación sexual, pero en el corazón ya está el pecado, porque a Dios no se le puede esconder. Dios todo lo sabe. Él todo lo sabe, iglesia. Y muchas veces la gente cree que Dios no sabe las cosas. La gente a veces se trata de esconder del pastor, se trata de esconder de un líder para a la hora de pecar o hacer cosas indebidas. Que no me vea el líder, que no me vea el pastor, que no me vea alguien de la iglesia. Hermanos, pero es que Dios todo lo sabe. Tal vez yo no lo sé. Y no necesito saberlo tampoco. Pero Dios lo sabe. De cómo anda usted, cómo camina usted. Dice que para Él tiene conocimiento perfecto de las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. Él no tiene que hacer un esfuerzo para saber todas las cosas. Dice, no hay nada escondido de Dios. No hay nada escondido para con Dios, más bien. Dice, para el cristiano la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza y consuelo. Dios no solo tiene conocimiento de cada necesidad nuestra, sino también comprende cada prueba y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos por la vida, hermanos. Si hay algo que nosotros también, dándole vuelta a la moneda, debe traer paz a nuestra vida, debe traer consuelo a nuestra vida, hermano, es que Dios todo lo sabe. Él sabe lo que yo estoy pasando. Él sabe lo que a mí me está sucediendo. Él sabe mi preocupación. Él sabe mi necesidad. Él sabe todo. Por eso dice la palabra que debemos depositar toda nuestra ansiedad delante de Dios. Por nada, dice la palabra, estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Él todo lo sabe. Y si, hermanos, si Dios todo lo sabe, eso debe traer un consuelo y una paz interior a nuestra vida, porque Dios sabe todo de lo que yo estoy pasando y viviendo. Amén. Vamos a ver algunas enseñanzas o ver qué nos enseña la palabra en relación a este Dios omnisciente. Salmo 139 del 1 al 6, donde este salmo, hermanos, es interesante la forma en que el salmista describe la omnisciencia de Dios. Salmo 139 del 1 al 6. Salmo 139 del 1 al 6. Me dicen amén. Salmo 139 del 1 al 6. Dice la palabra, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oigan, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él lo sabe todo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oigan, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuáles caminos son conocidos para Dios? Todos los caminos de nosotros son conocidos. Él conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Él lo conoce todo. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Oigan esto, iglesia, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? Si nosotros aún tan siquiera
Ir a orar, hermanos, si yo tengo un problema, yo tengo ganas de ir a orar, tengo la necesidad de ir a orar. Hermanos, yo no he abierto todavía mi boca al Señor en oración cuando ya Dios sabe lo que yo voy a decir. Todo lo sabe. ¡Wow! Ahora, muchos pueden agarrar eso para decir, entonces, ¿para qué voy a orar si ya Dios todo lo sabe? Hermanos, si es que recuerden que Dios es un Dios personal, Él quiere tener una relación contigo. Él se deleita en escuchar a sus hijos orar. Aunque Él lo sabe todo, Él sabe de antemano mi preocupación, Él sabe de antemano lo que estoy pasando, pero Él se deleita, hermanos, en escucharnos, orar y humillar nuestro corazón delante de Él para decirle, Señor, yo dependo solamente de ti, aunque tú todo lo sabes, Dios. Dependemos de Él, aunque Él todo lo sabe. Dice la palabra, versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Hermanos, usted se puede imaginar eso es, por eso estamos hablando de los atributos de Dios, que son únicos de Él es el único que sabe todas las cosas. El salmista dice, eso es demasiado maravilloso para mí. Yo no puedo entenderlo, hermanos, y si yo tampoco puedo entenderlo. Como yo todavía no he dicho algo y ya Dios lo sabe, lo que yo voy a decirle. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, yo no sé a cuánto les ha pasado. Cuando alguien lo llama y le dice, oiga, yo quiero conversar con usted, a veces la maestra, puede ser en relación a su hijo en la escuela, o puede ser inclusive el pastor, y una vez la gente empieza a temblar y ¿qué me irá a decir? Y más si uno le dice un lunes para verse un jueves y pasan todos los días pensando ¿qué me irá a decir? ¿Por qué? Porque usted no sabe qué le voy a decir. Pero Dios sí, hermano, o sea, por eso es tan maravilloso esto. Dios de antemano sabe qué es lo que alguien va a decir, pero nosotros no. Por eso es un atributo único de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Hermanos, ahí viene una palabra tal vez desconocida para algunos, pero una palabra maravillosa en lo que es la omnisciencia de Dios, de cómo el apóstol Pedro les escribe a sus oyentes, y él les escribe y él les da a conocer esa verdad de Dios, de la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe. Dice la palabra, vamos a leer versículos 1 y 2 tal vez para que quede ahí bien claro. Y dice la Biblia, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, vea que él está hablando a varias regiones, varios lugares, y él les dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora el apóstol Pedro está hablando y aquí habla de elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia de Dios significa el conocimiento anticipado de Dios, porque Dios todo lo sabe. Aún antes de que las cosas sucedan, hermanos, ya Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. Pedro le está hablando a la iglesia escogida, a la iglesia redimida por Cristo, en el cual el apóstol da a entenderles a ellos, porque Dios desde antes sabía que ustedes iban a ser salvos. Hermanos, ya es que la mayoría de nosotros nunca sabíamos que íbamos a ser salvos. Yo no sabía. Yo no sabía, mucho menos todavía. Solo en la mente y en el corazón de Dios se le ocurrió, hermanos, pensar y saber que yo iba a llegar a pastorear una iglesia. Solo en la mente y el corazón de Dios. Hermano, lo que yo no sabía, si usted vamos para 12 años de pastorear acá en la iglesia. Hermano, si usted me hubiera dicho hace 15 años atrás, si usted me hubiera dicho, usted va a llegar a ser pastor, yo le digo, oiga, usted está loco.
Y de una vez diría, como hacen unos por ahí, yo no lo recibo, yo ato, cancelo, amarro. Hermanos, pero Dios, que todo lo sabe, Él sabía de que yo iba a llegar a pastorear y aún, hermanos, más maravilloso, Dios sabía que usted iba a estar hoy acá, en este lugar, sentado, escuchando esta enseñanza. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Usted no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Dios de antemano sabía, hermanos, y sabe quiénes van a ser salvos. Por eso cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis, hermanos, usted puede ver en Apocalipsis donde hay una parte y Juan tiene una visión, y en esa visión Juan puede ver a las personas que están ya redimidas, que ya están salvas allá. Yo no sé cuántos han visto eso en el libro de Apocalipsis, hermano. Eso es interesante. Algo que usted y yo no sabíamos, pero Dios sí. Dios todo lo sabe, aún lo del futuro. Sabe el pasado, presente y futuro, porque vimos que para Dios no hay tiempo, ¿se acuerdan? Esa es otra de las grandezas de Dios, de sus atributos. Para Él no hay tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no tiene tiempo. Más bien Él inventó el tiempo. Wow. Por eso Dios todo lo sabe. Otra palabra, Efesios capítulo 1 del 4 al 5. Efesios capítulo 1 del 4 al 5. Acabamos de estar viendo una palabra que es la la omnisciencia de Dios, donde Pedro habla del conocimiento anticipado de Dios. Y vea cómo Pablo, primero es Pedro el que escribe, ahora vea cómo escribe Pablo también. Ellos entendían esos conceptos de lo que eran los atributos de Dios y este maravilloso atributo que estamos estudiando. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 del 4 al 5. Según nos escogió en Él, oigan, antes de la fundación del mundo. Pablo le está escribiendo a los Efesios y él dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, según esto, ¿desde cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, la presencia de Él, Dios todo lo sabe. Dios sabía lo que nosotros no sabemos y Pablo también les da a entender eso a ellos. Dios no tiene tiempo. Para Dios es igual, hablábamos. Entonces Él todo lo sabe, lo que está pasando ayer o lo que pasó ayer, que nosotros también lo sabemos, lo que pasó ahorita hace 5 minutos, pero hermanos, de aquí a 1 minuto no sabemos qué va a suceder. Y cuando lleguemos al minuto que sigue no sabemos qué va a suceder. Pero Dios sí. Y en el tiempo de Dios, hermanos, porque Él todo lo sabe, Él sabía de antemano quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos. Y eso es lo que aquí Pablo le está hablando a los Efesios, porque Dios todo lo sabe. Nosotros no lo sabemos, hermanos. Ahora ahí viene otra pregunta que hay veces que la gente se hace. Bueno, si Dios sabe todo y Él sabe quién al final va a ser salvo y quién no va a ser salvo, porque Él todo lo sabe, entonces ¿para qué voy a predicar? El punto es que usted no sabe. Usted no sabe, Dios sí sabe, pero usted no sabe. ¿Cuál es la gran comisión que el Señor nos ha dejado? Llevar el Evangelio, predicar la palabra. De ahí, ¿quién se salve? ¿Quién no se salve, hermano? No sabemos, pero es predicar la palabra. Porque yo no sé. Yo puedo decir, no, yo estoy cansado ya de predicarle a Julano. Y según yo, ya él no se va a salvar porque no me escucha. Hermano, pero es que usted no sabe. Puede que no sea el momento, no sea el tiempo. Dios tiene un momento y tiene un tiempo. Tal vez no sea ese. Es más, tal vez no sea ni usted. Usted es parte del que Dios va a usar, pero tal vez no es ni usted el que va a escuchar.
Va a llegar un borracho. Tal vez si el borracho antes conocía el evangelio y ahora ese borracho empieza a hablarle de Dios a esta persona y le atiende y se convierte. Dios usa lo que tenga que usar. Pero Él todo lo sabe. ¿Y cómo va a hacerlo también? Amén, porque Él es todopoderoso, ya lo vimos también. Para Él no hay nada imposible. Amén, iglesia. Vean un ejemplo de eso. Jeremías capítulo 1 del 4 al 5. Jeremías capítulo 1 del 4 al 5. Jeremías capítulo 1 del 4 al 5. Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1 del 4 al 5. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, aquí está hablándole Dios al profeta Jeremías y le dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, oiga, te conocí, antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow. Antes de que Jeremías naciera, antes de que Jeremías pudiera caminar, antes de que Jeremías pudiera hablar, ya Dios había determinado en él, Dios conocía, Dios sabía que iba a ser profeta para las naciones. Hermanos, antes de que usted naciera, ya Dios sabía si usted iba a ser o no iba a ser hijo de Dios, salvo. Porque Dios todo lo sabe. Amén, ¿estamos entendiendo? Ahora, hermanos, si Dios todo lo sabe, eso es interesante y por eso les dije al principio, hermanos, de que si hay algo que nosotros debemos de saber es eso, que Dios todo lo sabe, aún lo que yo hago allá afuera. Hermanos, entonces para los incrédulos, la omnisciencia de Dios debe infundir temor, porque Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado será escondido o olvidado. Cada criatura, cada obra, cada pensamiento están ante Él como un libro abierto. Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Hermano, entonces para una persona no creyente que no entienda esto, o creyente y no lo haya entendido, ahora eso debe producir algo en su corazón y en su vida. Porque Dios todo lo sabe. A Dios nadie se le esconde. Y vamos a ver Primera de Reyes 8:39 en relación a esto. Primera de Reyes, Antiguo Testamento. Primera de Reyes está después de los primeros 5 libros del conocido Pentateuco, de ahí para adelante, Jueces, Samuel y luego Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Primera de Reyes 8:39. Aquí es cuando Salomón construye el templo al Señor. Y cuando él construye el templo, él hace una oración. Y dentro de esta oración, o la dedicación al templo, vea lo que dice Salomón acá, creo que es Salomón. Si no, igual usted lo estudia, pero veamos lo que está diciendo acá la persona. Y dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39 dice, tú irás en los cielos y en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Wow. Hermanos, Dios conoce el camino del todo el corazón de los hombres. Dios lo sabe todo. Absolutamente todo lo sabe, hermanos. Es interesante que hoy cuando una persona, una pareja o una persona tiene relaciones sexuales prohibidas,
Estas personas a veces inclusive, primero para tener relaciones sexuales se esconden. Van a un lugar donde ojalá nadie los vea. ¿Verdad? Pero Dios todo lo sabe. Y luego, cuando se dan cuenta que está embarazada, tratan de ver cómo esconden el embarazo. Se fajan, se ponen ropa en la cual no se les eche de ver, para poder esconderlo, pero Dios todo lo sabe. La gente quiere escondérsele a los hombres, pero el punto es que Dios todo lo sabe, hermanos, absolutamente todo. Y Él conoce el corazón de todos, el camino de todas las personas. Dios las conoce. Hermanos, se puede engañar a cualquier ser humano en este mundo, menos a Dios. Dios todo lo sabe. Amén, ¿estamos entendiendo? Y es lo que dice Romanos 2:16. Romanos 2:16. Nuevo Testamento. Romanos 2:16. Está hablando el apóstol Pablo a los romanos. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, oigan, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué dice? Que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Lo que alguien hace a escondidas, Dios lo va a juzgar un día. Y va a sacar los secretos de los hombres. Dios lo va a sacar, Dios todo lo sabe. Y un día Él, hermanos, va a poner todo a la luz. Absolutamente todo lo va a poner a la luz y en evidencia. Porque Él todo lo sabe. Dios sabe dónde caminas, cómo andas. Y digo eso, hermanos, muy dolorosamente, porque uno se ha dado cuenta de personas que sirven en algún lugar, en una iglesia. Hermanos, si se van, cuando van de paseo a un lugar largo, hermanos, y usted se da cuenta donde van a ese lugar largo y ahí bailan, ahí toman, ahí se les olvida a Dios, ahí se les olvida el ministerio, ahí se les olvida todo. Hermanos, pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Yo he visto gente que vienen de San José a San Carlos y vienen a hacer cosas indebidas y sirven en una iglesia. Y yo digo, wow, no han entendido todavía, no han conocido tal vez al Señor, al Dios de la Biblia. Porque a Dios no se le puede esconder nadie, Él todo lo sabe. Amén, iglesia. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios y Él todo lo sabe, hermanos, Él sabía de antemano que Judas le iba a traicionar. Porque Él todo lo sabe. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Pedro lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. Él lo sabe todo. Él sabía eso. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Por eso ya estaba provisto que Cristo vendría a morir en la cruz para la salvación del hombre. Y las profecías así lo confirman. Él sabía, Él no llegó cuando Adán y Eva los puso en el paraíso y Él les dijo, no coman de este árbol, de este fruto prohibido. Cuando Él les dijo eso, Él sabía de antemano que ellos iban a pecar. Hermanos, Dios no fue que cuando ellos pecaron, Él dijo, ¿y ahora qué hago? Se jalaron una torta. ¿Ahora qué hago? Y dijo alguien por ahí, Él no podía decir como nosotros, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Porque Él es Dios. Él tenía que ver qué hacía, pero es que Él, conociendo de antemano todo, Él ya lo sabía. Él sabía lo de Pedro. Él sabía lo de Judas. Y si Él sabía todo eso, hermano, Él sabe igual de todos los Judas. Y Él sabe de todos los Pedros también, de personas que vamos a pasar pruebas, luchas, circunstancias. Pero Dios va a estar con nosotros en esas pruebas y luchas. Dios sabía el pecado de la humanidad del hombre y Él proveyó la salvación del hombre también por su pecado.
Amén. Ahora, hermano, yo quiero que entendamos esto, y eso es importante. Es importante entender que la profecía, entonces, le corresponde única y exclusivamente a Dios, que todo lo sabe. El único que conoce las cosas, hermanos, y por eso, oigan, eso es fuerte. Por eso Dios, hermanos, Él repudia o Él va en contra de la adivinación. Hay espíritus de adivinación. Y los espíritus de adivinación entendemos que vienen del reino de las tinieblas, de parte de Satanás, para adivinar el futuro. Pero solamente Dios en su soberanía tiene tal potestad y autoridad para saber lo que va a suceder que nadie sabe. ¿Aló? Ahora, hermanos, ¿por qué quiero aclarar esto? Yo no voy en contra, no estoy en contra de los profetas de alguna manera, pero hermanos, tenemos que ver el orden que la Biblia nos enseña del por qué Dios estableció profetas en un momento y por qué, hermanos, hoy en día la profecía como se da hoy no es como realmente la quieren mostrar. Porque hoy cuando se habla de los profetas, lo que la gente quiere es que le adivinen el futuro. Pero la pregunta es, cualquier persona, porque él quiera, puede decirle a alguien lo que le va a venir o a pasar. Por él mismo. No puede. De no ser que sea un brujo y tenga espíritu de adivinación. Los profetas del Antiguo Testamento, la única forma en que ellos podían hablar de los acontecimientos en relación al pueblo de Israel y aún a la muerte del Mesías, de cómo iban a acontecer las cosas, era porque el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y entonces ellos hablaban, ¿y cómo hablaban ellos? Así dice Jehová, así dice Dios, porque ¿quién era el que estaba hablando realmente? Era Dios, no eran ellos. Ellos lo que estaban diciendo era lo que el Espíritu Santo, lo que Dios les estaba hablando, que ellos hablaran. ¿Cuál era la evidencia de un falso profeta? Que cuando el falso profeta hablaba, no se cumplía. Porque Dios no miente. Dios sabe todo lo que va a pasar. Él es el único que puede decir las cosas que no han pasado todavía, como si ya fueran. Pero no el hombre. Entonces por eso los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero recuerde que ya estudiamos eso. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba. Venía y se iba. Solamente ellos hablaban cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Si no, ellos no podían llegar y andar diciendo, hoy voy a profetizar, hoy voy a hablar. Hermano, eso no puede ser así. Eso no es así. Ahora, vea lo que dice la palabra en relación a esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice la palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, versículo 21, ahí lo aclara, porque nunca, diga conmigo, nunca, oiga, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ellos no profetizaban porque querían, ellos profetizaban porque el Espíritu de Dios los tomaba y ellos hablaban y ellos decían, así dice Dios, porque era Dios. Hermanos, digo esto porque hoy se ha hecho una epidemia de profetas. Quiero leerles este mismo versículo, este mismo texto en otra versión y dice así: sobre todo,
tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hermanos, ahora quiero aclararles otra cosa. La Biblia en el Nuevo Testamento, ahora la Biblia no nos llama a buscar profetas. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios usó los profetas en un momento determinado para revelar lo del pueblo de Israel y en relación a la venida del Mesías de Cristo. Ahora ya Él vino. Ya Cristo vino. Ahora, recuerden que Dios le da una palabra a Moisés y al pueblo y les dice: como levanté a Moisés como profeta, voy a levantar profeta de en medio de ustedes, dice Moisés, a él van a oír. ¿Se acuerdan de esa profecía del Antiguo Testamento? ¿De quién creen ustedes que estaba hablando eso? Estaba hablando de Cristo. Yo voy a levantar un profeta de en medio del pueblo, a él van a oír. Ahora vea lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ya vimos que ninguna profecía es traída de voluntad humana. No es porque a mí se me ocurra, no es porque yo quiera. Ahora vea lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Porque estamos hablando que solo Dios es el que sabe todas las cosas, no el ser humano, no nosotros. Ahora vea lo que dice la palabra en Hebreos 1, 1. Y 2, perdón, 1 y 2. Perdón, Hebreos 1, 1 y 2. Lo tenemos, iglesia. Yo quiero que todos tengan esto. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, hablando del Antiguo Testamento, en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. ¿A quién les habló Dios? Al pueblo antiguo del Antiguo Testamento por los profetas. ¿Estamos? Versículo 2. En estos postreros días, oigan esto, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, ¿y por qué ahora por el Hijo? Porque Cristo viene y después del Nuevo Testamento, ¿sobre quién habla la Biblia? Sobre Cristo. Ya la palabra de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento ya está toda escrita. Gracias, hermano. ¿Cuántos creen esto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros ahora oír? La palabra de Dios que Cristo nos ha dejado. Pero hoy la gente, hermanos, está buscando a alguien que le adivine. Tengan cuidado con esto. La Biblia, por eso ahora, ojo lo que le voy a decir ahora, yo puedo decirle a usted, así dice Dios, lean, ¿qué estoy haciendo? Profetizando. Porque estoy hablando de parte de Dios, lo que Él dice, no lo que yo digo, no lo que yo creo. Ahora tenemos la palabra, la revelación de Dios toda completa, la que el Hijo nos ha dejado para aprender de Él, para caminar como pueblo de Dios santo, apartado para Él. Lo que usted y yo necesitamos saber, hermanos, está aquí ya en la palabra. No necesitamos saber nada más que lo que la Biblia nos enseña. ¿Aló? Ahora, yo sí creo, hermanos, esa es la otra parte. Yo no creo por eso en la profecía como hoy la están dando a entender. Pero yo sí creo la parte, hermanos, en la relación con Dios, en mi intimidad con Dios, donde yo como pastor puedo estar orando por alguien, y me ha pasado, donde Dios me hable algo específico y yo vaya y le diga, hermano, Dios me dijo esto, y tal vez era algo que el hermano estaba pasando.
pero es algo en mi relación y mi intimidad con Dios, donde Dios me habla de una forma personal, pero es para un hermano que yo conozco. No es que yo voy a venir aquí, hagan fila y voy a empezar a profetizarles. Y hermanos, curiosamente usted encuentra que la mayoría de estas personas lo único que profetizan es bendición. Y los profetas del Antiguo Testamento, si quiere usted los estudia, lo que Dios decía era, si ustedes no se arrepienten, no se vuelven a mí, les va a pasar esto, esto y esto. Porque Dios quería que el pueblo se volviera a Él. Y hoy la mayoría de profecías son, solamente usted va a tener, usted va a lograr, y todo el mundo quiere obtener y lograr. Hermano, esto es interesante aclararlo, porque solo Dios es omnisciente, Él es el único que todo lo sabe, no nosotros. No nosotros, ya tenemos la palabra de Dios para saber lo que debemos de saber, para conocer aún las cosas que habrán de venir. Hermano, le voy a decir, es interesante. Hermano, la Biblia habla de que va a haber condenación, va a haber un fin del mundo, hay un infierno, la Biblia lo dice. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Hermano, si la gente no le hace caso a eso, pero llega alguien y tiene una revelación y él va al cielo y va al infierno y viene y saca un disco y da testimonio y todo el mundo, ¡uy! Yo no me asusto, la Biblia lo dice, ¿para qué necesito que otro me lo diga? Y vaya allá y fue y vio y bueno, no quiero meterme en ese tema, pero solamente le dejo así la espinita ahí. ¿Por qué hoy mucha gente dice que va al cielo y va al infierno? Y curiosamente al apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, Dios le prohibió escribir lo que ahí vio. ¿Por qué el apóstol Juan, cuando recibe Apocalipsis, Dios le dice muchas cosas, no las escriba? Lo que nosotros necesitamos saber ya está. No necesitamos nada nuevo. Téngale cuidado a lo nuevo, porque esta es la palabra de Dios completa, la revelación de Dios. Amén, iglesia. Para poder entender esto. Y no es que sea majadero, sino que quiero enseñarle al pueblo y que el pueblo aprenda a discernir y a ver la palabra, que enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No que dice Julano, no, ¿qué dice la Biblia? Amén, iglesia. Ok, vamos a ver otro atributo maravilloso de nuestro Dios, único en Él, y es, Dios todo lo sabe, pero también Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Hermanos, Él está en todo lugar, Él no solamente todo lo sabe, sino que Él está en todo lugar, está. Y vuelvo a lo que dije antes, la gente cree que Dios está solamente en cuatro paredes. Dios está en todo lugar. Y la gente a veces cuando viene a la iglesia, hermanos, tiene que, guarde respeto. Guarde respeto, y yo digo esto con mucho amor también y respeto inclusive, de cómo hay gente, hermanos, que llega a una iglesia y tiene que quitarse la gorra, el sombrero, no puede hacer bulla porque guarde respeto. Pero cuando salió de ahí para adelante, de la puerta para afuera, oiga, se desordenó. Es como que si Dios solamente está aquí encerrado, entonces cuando nosotros nos vamos, pobrecito Dios se quedó aquí encerrado. ¿Verdad? Pero eso no enseña la Biblia. Un atributo de Él es que Él es omnipresente. Significa que Él está siempre presente en todo lugar, en toda su plenitud. Él no tiene límite de espacio o tiempo como nosotros. Hermanos, uno a veces dice, yo deseara partirme en dos para estar en dos partes, ¿verdad? Pero no se puede. Usted o está en un lugar o está en otro lugar, pero no puede estar en todas partes. Dios sí. Él está en todo lugar, Él no tiene límite de espacio o tiempo como nosotros. No significa que una parte de Dios está en China y otra parte está en Inglaterra. No significa eso, hermanos.
Hoy nosotros podemos estar alabando al Señor aquí de mañana y dándole gloria y honra a Él y sentir su presencia manifiesta. Y al otro lado del mundo, en la parte que es de noche, a las 9 de la noche, y está el pueblo de Dios adorando a Dios, glorificando a Dios, y ahí está también su presencia manifiesta. Dios está en todo lado. Él no está solamente en un lugar. Hermanos, no creamos, no nos pase el chile de la señora que fue el pastor a visitarla. Y la señora no venía porque había comprado unas gallinitas. Y ella le daba miedo que le robaran las gallinitas. Y entonces el pastor le dice, hermana, confía en Dios. Dios va a guardar sus gallinitas. Él va a cuidar sus gallinas. Y la hermana se va confiando en que Dios va a cuidar sus gallinas. Cuando ella llega al culto, en el culto dice el pastor, Dios está en este lugar. Y se levanta la señora y se va y dice, me dejó sola las gallinas. Hermanos, Dios no es así. No les voy a cobrar el chiste. Dios no es así, hermanos. Dios está en todo lugar. Amén. Dice, sino que Dios está en todo lugar, en toda su plenitud, ya que Él es, oigan esto, Él es trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que está por encima de todas las cosas. Él es trascendente, pero también es inmanente. Dios es trascendente, pero también es inmanente. Dios es un Dios que está por encima de todas las cosas, de toda la creación, pero Él es inmanente también, que significa que Él está aún en lo más pequeño que hay. Wow. Él es trascendente y Él es inmanente también. Dios está en el universo entero, pero también está en un microbio que hay que verlo con un microscopio, porque si ese microbio tiene vida, es porque Dios le ha dado vida, y ahí está Dios manifiesto. Porque vimos, ¿se acuerdan que Dios es sustentador? Él sustenta todas las cosas. Si Dios no existiera, nada existiera, nadie tuviera vida. Eso es parte de los atributos de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, Primera de Reyes 8:27, para hablar de esa omnipresencia de Dios. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Antiguo Testamento. Otra vez es el pasaje que vimos antes, donde se construye el templo, que Salomón construye el templo para Dios. Dice la palabra en Primera de Reyes 8:27. ¿Lo tenemos, iglesia? Ve aquí la oración y dice, y viene una pregunta. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos... Oigan, he aquí que los cielos de los cielos, no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí está hablando Salomón y él dice igual, oiga, si Dios va a habitar en toda la tierra, pero como si Dios, aún los cielos de los cielos no pueden contenerlo a Él, de su grandeza, de su gloria, cuánto menos este templo que le he edificado. Porque, hermanos, Dios no puede estar solamente en un templo, en un lugar de 4 paredes y decir, ahí está Dios. Pero en la religiosidad es lo que nos han enseñado. La gente tiene respeto y reverencia de esto, inclusive, hermanos, aún hasta el mismo cristianismo. Yo he oído gente diciendo que Dios guarde, se suba un chiquito aquí arriba. Yo no sé cuánto les enseñaron eso. Dios guarde, se suba un chiquito aquí arriba porque ese lugar es santo. O sea, Dios está, hermanos, de ahí para acá. De ahí para allá, hermanos, pobrecitos de ustedes. Dios no está con ustedes, solo conmigo. ¿Es eso verdad? Hermanos, esto es construido, esto es hecho. Esto si yo lo agarro con un mazo, lo es barato. Si no se hubiera construido, esto no se hubiera hecho. Y si esto fuera de madera y se le prende fuego, se quema todo, no queda nada.
Ese lugar no es más ni menos que ahí, que allá afuera, que la plaza, que donde yo ando. Dios está en todo lugar. En todo lugar está Dios. No hay lugar donde Él no esté. Su presencia, porque Él es omnipresente. Está en todo lugar, hermanos. A donde usted menos se lo imagine, ahí está Dios. Aló. Vea cómo lo dice el salmista, Salmo 139 del 7 al 12. Salmo 139 del 7 al 12. Salmo 139 del 7 al 12. Ve lo que dice el salmista, ahora hablando de la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, está en absolutamente todo lugar. Vamos a leer Salmo 139 del 7 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. ¿A dónde, hermanos? Cuando la gente va a pecar, oiga, se mete hasta debajo de un puente, oiga, hasta las hormigas lo pican creyendo que se está escondiendo. Y ahí está Dios. Van y pagan un cuartucho allá, oiga, un nido de ratas, lo más feo que encuentren para esconderse. Y ahí está Dios. Eso dice su palabra. ¿En dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y oigan esto, iglesia: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Saben qué significa Seol? Para la palabra Seol hay dos definiciones: lugar de los muertos e infierno. Hermanos, o sea, quiere decir, hermanos, Dios está en el infierno. Qué feo suena, ¿verdad? Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, aún ahí está Dios. ¿Por qué? ¿Quién creó el infierno? ¿Quién creó a Satanás? Él está en todo lugar. Él no llega y, uy, no, ahí yo no voy, porque ahí está el diablo. Hermanos, Dios está en todo lugar, y el salmista lo dice muy claramente: si subiere al cielo, si bajare al Seol, ahí estás tú. Ahí está Dios. Dios está en absolutamente todo lugar. Seguimos leyendo. Si era hasta el, ¿qué les dije? Hasta el 12, ¿verdad? Dice la palabra: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, ¿qué está diciendo? Que si yo quiero esconderme aún en la oscuridad más densa, ahí Dios está y me va a ver. Yo no sé si ustedes han estado en algún lugar, en una parte realmente oscura, donde usted se pone la mano así y no puede verla. Se ha levantado encandilado en la noche, hermano, y usted dice, voy para el servicio, y por aquí está la pared, y tome, le da la pared. Hermanos, aún en la niebla más densa que exista, en la oscuridad más grande, ahí está Dios. Y Él es luz. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Nunca. Y porque en la densidad más oscura que haya, hermano, usted enciende un fosforito. Y ya ahí la tiniebla, la oscuridad tiene que desaparecer. Ya hay luz. Y la Biblia dice que Él es luz. ¡Wow! Maravilloso es Dios. Seguimos leyendo, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas
que la luz. Hermanos, si Dios está en todo lugar, igual es de noche que de día, Él todo lo ve, todo lo sabe. ¿Cuántos entendemos eso, iglesia? Es maravilloso nuestro Dios de lo que Él es. Ahora igual, vamos a ir a Proverbios 15:3. Ahí después de Salmos sigue Proverbios 15:3. Y vea qué hermoso como dice este proverbio. 15:3 dice la palabra. En relación, hermanos, de que Dios está en todo lugar y Él todo lo sabe, que son esos dos atributos maravillosos que hemos visto hoy, estamos estudiando. Vea lo que dice Proverbios 15:3, dice su palabra: los ojos de Jehová están, ¿en dónde están? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él está en todo lugar, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Así que, hermanos, si piensa portarse mal, piénselo no una, 1000 veces. Porque no puede esconderse de la presencia de Dios. Él está en todo lugar y Él todo lo sabe. Amén, iglesia. Para los incrédulos, ya para ir aterrizando, hermanos, para los incrédulos, la omnipresencia de Dios debe infundir temor, porque no hay ninguna posibilidad de esconderse o escaparse de su presencia. No hay ninguna posibilidad de esconderse o escaparse de su presencia. Jeremías 23, del 23 al 24. Ahí para adelante, donde estaban de Proverbios para adelante, usted llega a Jeremías capítulo 23, del 23 al 24. Jeremías capítulo 23, 23 y 24. Me dicen amén, iglesia. Dice la palabra, y es una pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Wow. Hermanos, Dios todo lo ve y Él está en todo lugar. Nadie podrá esconderse ante su presencia, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Ahora, hermanos, tal vez un paréntesis ahí solamente. Hermanos, solamente Dios puede ser omnipresente en su atributo maravilloso. Satanás no es omnipresente. Hermanos, Satanás no es omnipresente. Satanás está en un lugar determinado. Él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Mucho menos como nuestro Dios, que Él es trascendente e inmanente. Satanás no. Por eso Satanás en el reino lo que tiene es demonios a su favor, pero Satanás no es omnipresente, hermanos. Eso es importante entenderlo. Él no es omnipresente, Él no está, porque a veces la gente pasa peleando contra el diablo. Y el punto es que el diablo realmente no puede estar en todos lados. No puede estar. El problema está en el corazón del hombre, en su pecado. Ese es el problema del hombre, su pecado lejos de Dios. Ese es el problema del hombre. Amén, iglesia. No sé a cuántos les ha hablado el Señor y nos ha enseñado su palabra hoy. Vamos a orar en esta hora. Y yo quiero que usted medite, hermano, en esta palabra que hemos compartido de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Ha vivido usted creyendo que usted se le esconde a Dios cuando sale de este lugar? ¿O realmente, hermano, hoy Dios ha hablado a tu corazón y entiendes la gran importancia de entender que Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve? Él ve muy bien dónde tú andas. Él sabe todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Y por eso debemos de santificarnos para Él y caminar como hijos de Dios.
No solamente ser hijos de Dios acá en la iglesia en cuatro paredes, no. Más bien ser hijos de Dios allá afuera, donde todo el mundo nos está viendo. Y mayor que todo el mundo, nuestro Dios, que Él todo lo ve y todo lo sabe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido, Señor, dos atributos maravillosos tuyos, que tú eres omnisciente y omnipresente. Tú todo lo sabes, Señor. Tú estás en todo lugar, Padre. ¿A dónde huiremos de tu presencia? ¿A dónde nos esconderemos, Señor? No hay lugar, Señor, donde el hombre pueda esconderse de ti. Todos por eso un día van a dar cuenta, Señor. Y ahí saldrá a la luz aún las intenciones más ocultas, Dios, del corazón de cada persona. Padre, ayúdanos a tener temor y reverencia delante de ti, a caminar realmente para honrar y glorificar tu nombre, sabiendo que tú de antemano sabes todo. Señor, que tú estás en todo lugar, Señor. Que donde nosotros vayamos, Señor, tu presencia va con nosotros. Que tú miras desde el cielo, Señor, todos los corazones de los hombres, aún en lo que hay bueno y en lo que hay malo, Padre. Gracias, Señor, porque en tu conocimiento anticipado, Señor, tú nos guías hoy en este lugar, orando, predicando tu palabra, escuchando el mensaje, Señor. Gracias por eso. A ti la honra y la gloria, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Y cada vez más, Señor, nos damos cuenta, por medio de tu palabra, tu grandeza, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso. Como dijo el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso. No lo puedo comprender. Señor, ese eres tú. Eres maravilloso y difícil de entender, pero tú eres y seguirás siendo el Dios verdadero, Padre. Toda la honra y toda la gloria, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto